personas naturales y jurídicas. Es coordinadora legal de la Mesa de Familia del Concilio Global de Naciones y por eso estamos muy agradecidos con nuestro Dios de tener a Jessica Pérez en este momento, abogada que va a dar continuidad al tema tan especial que empezamos hace un mes y que en esta hora estamos creyendo todos que vamos a seguir recibiendo. Recuerdan, el tema es perspectiva positivista humanista versus derechos humanos naturales. Pero estos derechos humanos naturales con base bíblica. Es la parte 2. Así que le damos la bienvenida a nuestra abogada Jessica Andrea Pérez. Bienvenida y gracias por bendecirnos, porque hace un mes fue muy especial. Adelante, Jessica. Ok. Si Iliana nos puede abrir el micrófono. Muchas gracias. Adelante. Luis, buenas noches a todos. Es un gusto estar acá nuevamente activándonos y entrenándonos en este tiempo. Si por favor me permiten compartir pantalla para poder publicar las diapositivas. Gracias. Bueno, efectivamente, hace más o menos un mes aproximadamente estuvimos hablando acerca de los derechos humanos, específicamente haciendo una definición de qué son los derechos naturales, los derechos positivos y los pseudoderechos. Voy a poner mi cronómetro porque tengo 12 minutos, entonces no me quiero extender más del tiempo que... Ok, hoy vamos a hablar entonces de manera mucho más detallada acerca de las diferencias entre la visión de los derechos naturales y humanistas. Y actualmente escuchamos mucho la palabra derechos humanos, los derechos de las mujeres, los derechos del medio ambiente, los derechos de la comunidad LGBTI, ahora los derechos de los animales y una cantidad de cosas alrededor de ello. Y pensamos, o los medios de comunicación nos hacen ver o entender como si la noción de derechos fuera un producto de los gobiernos actuales o del derecho moderno. Sin embargo, cuando nos vamos a la historia, y eso lo explicamos la vez pasada, pero voy a retomarlo de manera rápida, la noción de derechos efectivamente tiene una caracterización o una definición moderna, pero cuando nos vamos a la historia, nos damos cuenta que realmente la noción de derechos, como ustedes lo han visto, las conferencias de María Irene, del Dr. Mark, nacen hace muchísimos años, nacen bajo la misma existencia de Dios. Y cuando en los claustros universitarios o en diferentes áreas se nombra esto, pareciera como si entrara, y me perdonan la expresión tan escueta, en reversa, como de manera ignorante o sin falta de fundamento jurídico, cuando decimos que Dios es el dador realmente de los derechos y obedece realmente al derecho natural, ¿sí? Es decir, no obedece simplemente a que el legislador o X presidente o gobierno le dice yo tengo el derecho a la vida, entonces a partir de allí se deben de respetar. Eso es una noción completamente errada. Entonces, los derechos naturales son los que nacen con la misma creación, dada por el Creador. Job habla de los principios universales y realmente cuando vamos a ver las constituciones o las reglamentaciones jurídicas, específicamente hay penas para el que mata, para el que roba, para el que ofende o daña el derecho del otro. Y esto lo vimos en los 10 mandamientos explicados anteriormente. Entonces, vamos a hacer este paralelo de los derechos naturales y de los pseudoderechos. Y es muy importante que nosotros podamos tener la claridad de que la noción de los derechos naturales definitivamente va ligada a un proceso natural e histórico. Nosotros no podemos desligar la realidad histórica de la noción de derechos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos vamos a la historia y podemos comprender los principios, el origen del derecho, el origen de la ley de la naturaleza, entonces podemos comprender realmente que este es el fundamento natural. ¿De dónde? De la misma esencia de Dios, de lo que Él es. Entonces, cuando viene todo un proceso de transición histórica, no, hay una realidad y es que cuando empezamos a nombrar
los derechos, por ejemplo, la libertad religiosa, la libertad de conciencia, el derecho a la vida, eh, parece como si el sistema actual o cultural más bien pretende cambiar o crear un nuevo sistema de derechos. Entonces, es supremamente importante comprender ese panorama histórico que ya lo hemos visto y los que no lo han visto puedan dirigirse a nuestra plataforma, que ahí están subidos nuestros videos. Los autoderechos dicen que no existe derecho sino por la creación misma del legislador o por la misma creación del gobierno. Eh, entonces, dependen de la voluntad del hombre. Entonces, a partir de allí nace toda una estructura filosófica completamente distinta. Pareciera entonces que la noción actual de los derechos está completamente alejada o de la filosofía o completamente de la doctrina bíblica, completamente separada y satanizada. Entonces, yéndonos un poco más a la realidad, los derechos naturales están fundados jurídicamente en las constituciones políticas de cada país. Y acá yo quiero hacer una correlación con nuestra legislación colombiana. Yo sé que hay más personas de otras partes de Latinoamérica, pero un ejemplo. La Constitución Política de Colombia en el artículo 11 dice, el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. ¿Quién lo dice? La Constitución Política de Colombia, es decir, el libro más importante a nivel de nación, a nivel nacional, contempla qué son derechos humanos, qué son derechos fundamentales. También en su lectura podemos interpretar que no son derechos. Entonces, lo contrario a los derechos naturales, que serían los pseudoderechos, es que están fallando o están regulados en sentencias o en fallos judiciales, es decir, son los jueces que ya determinan qué es o qué no es un derecho. Y lo que debe hacer un juez es aplicar lo que dice la Constitución. Básicamente, entonces, lo que pasó en Colombia, nuevamente tomo el ejemplo, este año con la sentencia C055, donde la Corte Constitucional despenaliza el aborto hasta la semana 24. Eso no es un derecho. ¿Por qué? Porque la Corte de entrada no está facultada ¿para qué? Para legislar. Si la Constitución Política, que es la norma de normas, y de allí se desprenden, ¿verdad?, los demás derechos, ¿cuál fue la regulación legal o el proceso legislativo que se surtió para despenalizar el aborto? Se entendería entonces que para despenalizar el aborto, ¿qué se tiene que hacer? A través de otra ley. Surtir que todo el proceso constitucional realmente, se tiene que modificar la Constitución. Entonces vemos cómo realmente los altos tribunales están asaltando la Constitución política de cada nación. Es decir, están usurpando funciones y poderes que no le corresponden. Y esto lo dice Montesquieu. Tres poderes muy importantes: el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. En el único en el que se concentran esos tres poderes es en el Dios Todopoderoso, juez, legislador y rey, pero no en el Estado. Entonces, aquí es donde tratan de desvirtuar los derechos y dicen, no, es que es el derecho de la mujer a abortar. Es que lo cambian, la interrupción voluntaria del embarazo. No, no, no es una interrupción, es el asesinato, es la eliminación, es un delito. Entonces, mire qué estratégico ahora de la manera en la que están trabajando estas cortes, estas altas cortes, despenalizando un delito que tuvo que surtir un proceso legal, ejemplo en Colombia desde el 91, un proceso constitucional, un proceso de comunidad, todo un proceso académico y realmente mirando altas vulneraciones para que se dijera en el artículo 12 que el derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. Hizo la Corte, pues la Corte sencillamente a través de una demanda dijo, sí, despenalizamos el aborto hasta la semana 24. Ahí es donde podemos ver claramente cuál es un derecho natural, dónde están tipificados o dónde están constituidos en las constituciones políticas de Colombia. Por ejemplo, en Chile, por supuesto, una reforma constitucional gravísima
comprende todos unos postulados indigenistas, ambientalistas, feministas, cambió por completo la historia, eliminó por completo la historia chilena. Y hay una nueva constitución que realmente es vulneradora de los derechos fundamentales y de los derechos humanos. Entonces, con base a ello, estamos hablando de que los derechos naturales tienen una relación clara entre la ley jurídica y la moralidad. En cambio, el pseudo derecho desliga por completo la ley jurídica y la moralidad. Dicen, ay, no, aquí no venga a hablar usted de sus dioses, de la moralidad, eso tiene que ser netamente pragmático. Pero yo acá les pongo una imagen y esa imagen no tiene forma, es sin sentido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los fallos legales, o digamos que todo el contenido legal o constitucional que se está dando actualmente, está eliminando por completo el individuo. Es decir, eliminemos el concepto de belleza, eliminemos el fundamento de hombre o mujer, alto, bajito, delgado, gordo. ¿Eso qué significa? Que estamos desfigurando, desconfigurando, estamos deslegitimando, estamos eliminando la moralidad. Y ese discurso nosotros no podemos asumirlo. Nosotros realmente tenemos que ser valientes en medio de este tiempo y anunciar la verdad. No es posible que un legislador o que un juez se desvincule o se desnaturalice de su convicción espiritual, religiosa, moral, para posiciones claras frente a. En Colombia tuvimos un caso con el juez de la República que decidió denegar el mandamiento o la unión civil de 2000, deduciendo objeción de conciencia bajo. Entonces, ¿qué hicieron las entidades o las instituciones públicas? Denuncias, lo iban a desvincular de su función, es decir, eliminando por completo su libertad de conciencia. Entonces es muy importante que las exigencias se den dentro de la convivencia social para que realmente exista la justicia. Entonces no olvidemos la importancia desde esta línea, entender esa parte. Los derechos naturales no lo eximen de una relación jurídica, por eso están escritos en las constituciones políticas de cada nación. Acá en los pseudoderechos sencillamente pasa de manera de regulación, es decir, simplemente se le dan o facultades a los presidentes de las naciones para que regulen o usurpen funciones que tiene que hacer el Congreso, simplemente desdibujando las funciones. Ya para ir terminando, los derechos naturales, ambos preceptos de justicia, racional y en argumentos jurídicos científicos. Los derechos definitivamente están basados en ideología o en sentimientos o en deseos. Esto es un gran ejemplo de cómo grandes hombres deciden hacerse llamar mujeres para competir como deportistas de alto rendimiento, obteniendo, por supuesto, ventajas sobre las mujeres. Entonces, ¿por qué se regula? Porque detrás de todo esto también hay beneficios económicos. Eliminar realmente nuestra historia cristiana, eliminar el fundamento del cristianismo que fue el que le dio el origen a las naciones completas y enteras. Entonces buscan eliminar por completo al ser humano como el agente protagonista de los derechos humanos. Los pseudoderechos buscan colectivizar, y lo que decía Irene, no es que la tierra le pertenece a todos, la propiedad le pertenece a todos. Ahora entonces están buscando regular derechos al medio ambiente y a los animales. Por eso puse esta imagen. Matar a un toro es crueldad, pero matar a un niño es un derecho. Hay una completa tergiversación. Y pues conocemos el fallo en junio en los Estados Unidos de la Corte que elimina entonces el derecho de las mujeres a votar. Entonces miren hacia dónde nos están llevando los gobiernos actuales a desarmar por completo esta realidad y eterna, como la razón de Dios manda obediencia al orden natural, prohíbe su infracción.
la misma creación del ser humano, el mismo ser humano da razón al origen del derecho natural. Entonces, pudiéramos quedarnos más hablando de muchas otras cosas, pero las siguientes conferencistas hablarán de otros ejemplos y otros temas más que tendrán relación con los derechos naturales y los derechos. Muchísimas gracias. Gracias. Nuestra abogada Jessica con lujo de detalles nos explicó muy bien. Gracias por el buen paralelo entre esos derechos humanistas, pseudo derechos. Vas, Lucho, está muteado. Aló, pero yo aquí estoy. Ahora sí. Ok. Bueno. Yo aquí veía el micrófono libre. Ok, gracias. Muchas gracias, Jessica, por lo que nos has expuesto en este momento muy claro, estos derechos naturales, los derechos humanistas. Y antes de continuar, mencionaste varios puntos muy interesantes en ellos, que es una parte que necesitamos reconocer en ahora, y cómo se está desligando la parte jurídica, la parte legal de la ley moral a una misma conciencia que Dios nos da. Entonces mira que la misma palabra del Señor nos dice que muchos de ellos tienen cauterizada su conciencia, está encallecida, insensible su conciencia, para poder legislar en contra de la vida, para promover aborto, y definitivamente es porque de una manera equivocada están desligando las dos. Yo te quería invitar a que oráramos por eso de una manera muy puntual, y como pusiste de una manera tan clara, y basándote también en ese pseudo derecho de una mujer a abortar, que es realmente el derecho a la vida y encima de todos. Entonces oremos por aquellos que están tratando de convencer a toda una humanidad de que la mujer que tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que quiere. Pero que tú dices orar, es supremamente importante la oración, y lo queremos convertir en esas herramientas, podemos llamarlo, para unir a la oración las estrategias de activismo, de enseñanza, de pedagogía, de materializar y de llevarlo a la realidad. Entonces te invito a que oremos puntualmente por eso, que el pueblo del Señor que está sensible, sigamos orando para que aquellos que tienen un corazón cerrado, duro, y una conciencia encallecida, insensible, podamos orar para que sea el Espíritu Santo tocando sus vidas, se despierten y puedan reconocer que en el vientre de una madre, desde la misma concepción, ya está el soplo de vida y es una persona la que hay en el vientre. Oremos por eso. Muchas gracias, Jessica. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en este tiempo. Por nos has dado la valentía de Cristo al ir a la cruz. Esa misma valentía ha sido desplegada en nosotros, Señor. Oramos para que tú despiertes a tu iglesia, una iglesia entendida, una iglesia sabia, una iglesia valiente, una iglesia que hable, Señor, a viva voz, con fuerza, Señor, la verdad, la realidad. Oramos para que tú quites los velos espirituales, los velos intelectuales, emocionales, físicos, Señor, que nos saques de la religiosidad y que nos permitas, Señor, llevar tu reino, defender a Dios, como dice tu palabra. Tú defiendes al huérfano, a la viuda, al pobre, Señor. Gracias, Dios. Y oramos en el nombre de Jesús para que cada día más el poder de tu Espíritu y ejecutar estas batallas, Señor. Damos gracias por todas las personas que estamos aquí y que seamos multiplicadores en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Gracias, Jessica. Cada vez tenemos más y más este tema entendido, muy claro, y necesitamos ese contraste para poder desenmascarar todas estas mentiras y esa estrategia de tratar de hacer valer unos derechos a través de sentencias, a través de la corte.
y eso es una mentira. Le hacen el atajo tanto a la Constitución como a leyes establecidas en favor de la vida. Muchas gracias por esta exposición y estamos avanzando hacia adelante. Así, si tienen alguna pregunta concerniente a este tema, pueden hacer por favor por el chat. Bueno, quería saber si en este momento, lo que es que no a todos al tiempo, si me ayudan. La doctora Lorena la estaba buscando. Doctora Lorena, muy buenas noches. ¿Cómo ha estado? Un abrazo. Un abrazo, Pastor Lucho, y un abrazo a todos. Qué alegría estar aquí. Bienvenida. Gracias por unirse con nosotros en este diálogo de la Mesa de Familia del Concilio Global de Naciones. Y estamos creyendo también que desde la Coalición Latinoamericana de los Derechos Humanos estamos haciendo esta convocatoria y estamos avanzando en cómo ganar la batalla legal y la batalla ideológica. Que en esta hora yo les presento a la doctora Lorena Ríos. Ella es abogada, experta en derecho público, ambiental, administrativo, eclesiástico, actualmente senadora de la República de Colombia, en el pasado directora de asuntos religiosos del Ministerio del Interior de Colombia y también ha sido directora jurídica nacional de SEDEC y de las Asambleas de Dios acá en Colombia. Así que tiene un buen currículum, una experiencia en todos estos temas y queremos darle a usted la bienvenida y bueno que nos pueda dar continuidad también en el contexto que podamos tener bases jurídicas de los derechos humanos, pero que estamos reconociendo que son que tienen fundamento en la palabra de Dios, derechos naturales. Doctor Lorena, adelante. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, primero un saludo cordial a todos. Feliz de que estemos en estos diálogos. Poco he participado en diálogos conjuntos con las organizaciones como estoy haciendo hoy. Jessica, como siempre, abriendo la luz y generando luz y claridad conceptual en todos estos temas. Definitivamente vengo trabajando con el sector religioso casi 30 años y estos espacios son tan necesarios para no solo construir las estrategias como comunidades religiosas, sino también para aprovechar la incidencia que podamos realizar en escenarios públicos, privados, incluso en escenarios de activismo. Entonces, el tener unos buenos fundamentos también permite tener claridades y también permite ser más asertivos, porque si bien en la palabra nos fundamentamos en todas las acciones como hombres y mujeres de fe y comunidades de fe, muchas veces lo que está previsto en la palabra debemos articularlo con lo que también está previsto en el estamento estatal, que desafortunadamente o afortunadamente hay que mirar pros y contras, es, llamémoslo, la institucionalidad que también permite no solo el enfrentar acciones en contravía o en contra de lo que se está estableciendo por el Estado o por los gobiernos, sino también nos permite entender las rutas claves en las cuales debemos estar participando como comunidades religiosas de manera estratégica. ¿Y por qué les indico esto? Como lo decía Jessica, desafortunadamente los pseudoderechos han sido ratificados o han sido reconocidos en los últimos años en Colombia y también yo creo que en la realidad mundial, en América Latina y en el mundo, vía cortes. ¿Y qué ha generado eso? Que regulaciones y el establecer los lineamientos de regulación en temas puntuales haya escapado incluso a los entes que tienen la competencia para hacerlo. En los últimos 20 años, en el Congreso de la República de nuestro país, las temáticas de vida, eutanasia, aborto, que tenemos la última sentencia de este año, en febrero de este año, bueno, la última de las órdenes de sentencia que se dieron en febrero de este año, han evidenciado que los órganos que tienen, las ramas
del poder público que tendrían la legitimidad de abordar no solo el debate, sino también el fundamento de la construcción de leyes o de reglamentos, de establecimientos legales, de reglamentos específicos, lo ha asumido las Cortes y nosotros hasta ahora estamos entendiendo que se adelantó desafortunadamente en nuestro país la Corte, y también sé que en América Latina nuestra Corte Constitucional se adelantó no solo en establecer nuevas, llamen condiciones para el reconocimiento, entre comillas, de estos derechos, sino también nos está despertando y nos ha venido despertando en los últimos años para realizar de una manera estratégica también el reclamo específico y la solicitud específica de derechos. Cuando nosotros vemos cada uno, por lo menos en la sentencia última de la Corte, la C055, me llamaba la atención, hice el recorrido de la organización Causa Justa. Causa Justa venía rato atrás, tiempo atrás, insistiendo. Incluso uno de las dificultades que tuvimos o que se tenían frente a la presentación de una acción de nulidad, un incidente de nulidad, que es el último de los últimos recursos, que es excepcionalísimo ante las sentencias que la misma Corte profiere. Llamémoslo, uno de los inconvenientes que había allí era que para presentar un incidente de nulidad por procedibilidad debe hacerlo alguien que haya sido parte dentro del mismo estudio constitucional, dentro del mismo proceso constitucional. Y prácticamente eran las organizaciones feministas y abortistas. Ahí logró pegarse con pava en la Universidad de La Sabana, que la Universidad de La Sabana venía presentando intervenciones dentro de todo el proceso de la acción de tutela, de todo este proceso de acción de tutela. Entonces, por lo menos en mi caso quedó ese sinsabor de que esa que era la última instancia, que estamos esperando a ver con qué sale la Corte Constitucional con el incidente de nulidad que se interpuso. No había las vías, llamémoslos, no había los accesos fáciles. ¿Por qué? Porque, ya cuando nos quisimos hacer parte, ya cuando empezamos a actuar, fue actuar desde un activismo más hacia afuera que dentro del mismo proceso. Y eso son parte de las enseñanzas que dejan este tipo de reconocimiento de pseudoderechos por las Cortes, y es que tenemos que estar muy activos, no solo incidiendo dentro de los procesos, los procedimientos, el curso del proceso que se dé, sino también en las diferentes instancias del Estado. Esa sentencia C055 les quiero contar desde el rol de senadora. Esa sentencia tiene varios órdenes, y entre ellas está el generar a corto plazo, dice así, en el menor tiempo posible, una política pública que tiene que estar liderada por el Ejecutivo, en este caso, Ministerio de Salud, y por el Legislativo, el Congreso de la República. Yo he estado haciendo el seguimiento directo, no ha habido todavía una convocatoria que haya el Ministerio de Salud establecido en pos de construir esa política pública a corto plazo, pero sí estamos haciéndole seguimiento y presentando, por lo menos en el caso mío, derechos de petición de información al Ministerio de Salud para comprender qué avances se han dado, porque algunos congresistas, la semana pasada sucedió, yo sé que todos ustedes saben en el país, Mafe Carrascal, que es una de las representantes, realizó una audiencia pública con las organizaciones feministas específicamente con el propósito de generar un impacto, incidencia del Congreso y ante la comunidad y ante las organizaciones que promueven o que hacen parte de todo el ejercicio de la causa y como los aliados, realizado una audiencia pública prácticamente comunicándose ellos mismos, pero comunicando al gobierno, en este caso un viceministro, en nombre del Ministerio de Salud, y en esos procesos han generado un compromiso muy corto si van a tomar las decisiones frente a los procedimientos para la aplicación del aborto en la semana 24, y bueno, y la apertura que de manera perversa da esta sentencia C055. Lo que les digo es, me dejó muy quieta, fue la manera en que están estructurándose y están entendiendo, utilizando los espacios interiores del público para seguir en la base de reconocimiento en contrasentidos de diferentes
partidos, una bancada multipartidista, estamos conformando. Empezamos a revisar la bancada Provida que venía hace 4 años, que estuvo 4 años, pero también la manera de abordar y sobre todo este tema puntual de la práctica del aborto, de las sentencias, de lo que está ordenando la sentencia, lo están interpretando loco, o sea, están progresistas, hay de 40 progresistas que nos sentamos, no la demanda. ¿Cuáles fueron las conclusiones que nos quedaron en el tintero? Y presentamos sector evangélico, católico, otro no cree en nada en la vida. Bueno, fue interesante ver ese diálogo con las otras bancadas allí. Y nos quedaron unos puntuales que ponen sobre la mesa, que sé que nosotros no estamos haciendo de conceptual el fundamento ideológico, el fundamento y la narrativa diferentes, sino también las estrategias a seguir para que del fundamento vamos a llevarlo y insertarlo en instancias donde tengamos la capacidad de hacerlo y donde cumpla una función, donde cumplir una función. Primero, vamos a llegar a la importancia que en estas dinámicas, desafortunadamente tan marcado anterior, la necesidad que las organizaciones providas, organizaciones que vienen estudiando todo este proceso, el marco legal, el marco internacional, bueno, todas las organizaciones muy generado muy intencionado en este proceso, muy cercanas a la bancada en varios aspectos. Pero en el proyecto de ley que se quiere promover, que incluso estén dentro del proceso de la República. Segundo, también permitiera que esos conocimientos y esas experiencias, esas herramientas, llamémoslo así, herramientas técnicas, herramientas legales, herramientas prácticas, que pueden incluso fundamentar un contraargumento, los contraargumentos incluso, o acciones para proposiciones que permitan un archivo de un proyecto de ley, las modificaciones del proyecto de ley, teníamos que estar porque hemos visto en casos puntuales y sobre todo con la C055, ya empezamos a ver que utilizando estas tenemos que ayudar antes, durante y posterior. Y este tipo de espacios, este tipo de acciones y conocimientos para este proceso. En tercer lugar, ¿qué se entendió en el proceso de acompañamiento con esta bancada, como una herramienta, llamémoslo, como de muro de contención, llamémoslo como una especie de muro de contención de esta dinámica, que también teníamos que buscar regular incluso sectores o como gremios, lo llamamos más como gremios, en lograr puntos estratégicos en que todos fuéramos como una sola fuerza. Porque cuando se adoptan, se empiezan a discutir, primero las ponencias, se empiezan a discutir los proyectos de ley, si hay mayoría, pues pasa. Entonces entendíamos la importancia de ir participando antes, durante y posterior en todo el proceso que hemos en el inicio, en el para que pudiéramos encontrar efectivo, porque al final, en el inicio que vimos de los proyectos de ley y también otros proyectos de ley se establecieron en la legislatura, al final la quedaron pocos. Esta pelea de pocos era una defensa estoica que estaban haciendo. Y les traigo a colación este ejercicio que tuvimos con la bancada Provida porque creo que allí dos elementos son importantes que se está haciendo, lo que sé que ustedes como mesa de familia y también como las diferentes estrategias que están desarrollando nosotros en América Latina es importante tener en cuenta. Hay que tocar, hay que insertar, lograr incidir las instancias del poder público en dos áreas. Una, el activismo, que ha sido más representativo, llamémoslo así, más evidente, y otra con propuestas, con elementos que permitan una facultad argumentativa
en las mismas discusiones. Yo en ese momento estoy en la Comisión Séptima, yo le decía al pastor Luis, la semana pasada cuando estaba mirando los temas, le decía, ya por mis manos han pasado 3 proyectos en donde tengo que ser ponente, y son temas que están ligados precisamente llamémoslo con el soporte de cambio cultural, están tocando, vulnerando la libertad de los padres a educar a sus hijos, o la libertad que tenemos los papás de orientar a nuestros hijos en llamémoslo, un componente espiritual, y que la misma Constitución nos avala con el artículo 42. Y cuando empezamos a mirar, empiezan todos los sobre derechos, ¿no? Que los derechos, que el aborto es un derecho, y empiezan a volver a volver verdades, a convertir en verdades aspectos que no son verdad. Y eso también, en el caso puntual de esos 3 proyectos de ley, por lo menos en mi caso, ¿qué es lo que me ha permitido actuar? Para oponernos, no simplemente es oponernos diciendo es que son pseudoderechos, este fundamento que lo tenemos claro, que no lo comprende, llamémoslo el contexto legislativo. Para oponernos estamos solicitando soporte conceptual y de viabilidad, tanto financiera, técnico, legal y demás, a las diferentes instituciones, y eso hace que se vaya prorrogando, que llega un punto en que tanta prórroga hace que se termine paralizando el tema, lo que literalmente llamamos nosotros engavetar. Entonces, en ese sentido, hemos tenido como la claridad de poder actuar de esa manera, pero hay que estar adentro. O sea, no es simplemente que afuera nos hagan el favor, hay que estar adentro teniendo muy claro de realizar acciones de manera muy estratégica. Pero también entiendo, con todo lo que estamos viviendo con estos proyectos, que tiene que haber un activismo muy intencionado. A veces no un activismo, llamémoslo reactivo, sino un activismo también incluso propositivo. Y me llamó la atención que la organización de observatorios, sobre todo la Universidad de La Sabana, otros observatorios que estuvieron en esa reunión de bancada provida, porque de manera intencionada invitamos a las organizaciones de la sociedad civil, lo que nos manifestaban era que habían entendido en la misma dinámica de esa práctica de activismo en estos temas, que había sido una desventaja haber tenido una incidencia reactiva, y que ahora entendían la importancia de tener una incidencia propositiva, porque eso también les permitía ampliar audiencias públicas y ampliar a mesas de trabajo en las cuales ya había una capacidad argumentativa y de negociación. Entonces eso me llamó la atención y yo quiero colocarlo porque creo que una de las ventajas, o creo que también uno de las apuestas y de las apuestas y los retos que también nos prevé la palabra, es que la palabra se convierta en acción, ¿no? Que la palabra se accione. Y en este caso yo les hablo desde la experiencia del sector público. Para accionar la palabra no simplemente es realizar carteles y manifestaciones, hay que hacerlo, es un derecho de participación ciudadana. Estamos en un Estado social de derecho en donde la necesidad de que yo pueda participar y que mi voz sea escuchada, pues es una garantía, llamémoslo, que hace parte de un marco constitucional. Nuestra Constitución Política de 1991 nos permite realizar este tipo de acciones. Pero sí les digo que me llamó la atención que las mismas organizaciones que han realizado un activismo nos manifestaban que en estos temas sentían que se enfocaron tanto en una acción reactiva, que perdieron la oportunidad y que quedaron con el sinsabor de entender cómo hubiera sido un proceso propositivo, cómo hubiera sido llamémoslo, una incidencia y una manifestación o un proceso de aporte o un acompañamiento propositivo en los procesos. Y los dejo sobre la mesa, porque fue en el marco del balance de los primeros 4 años de una bancada provida, que es un escenario legítimo, dentro del mismo marco de la misma ley quinta, que es la que regula toda la temática del Congreso de la República, que permite crear comisiones accidentales, y estábamos mirando la necesidad de convertirla en una comisión legal para que tuviera más, llamémoslo, coercitividad. Entendimos que en esta comisión tenemos que ampliar las estrategias que ya en el camino, la experiencia trazada por los primeros, o llamaban por la bancada anterior, nos daba el derrotero de los siguientes pasos que debíamos seguir. También les cuento que cuando estábamos revisando convertir la bancada en una bancada legal, el monseñor Héctor Fabio Nao, que es el delegado de la Iglesia
Católica en la conferencia episcopal nos decía, con toda esta luz que tenemos de conocimiento de estos pseudo derechos, como lo manifestaban anteriormente, de todas estas circunstancias que han venido volviéndose una realidad, estas llamémoslo pseudo verdades y pseudo derechos que se están convirtiendo en una realidad, nos decía el peligro de generar una comisión legal es que pueden haber diferentes interpretaciones frente a la vida. Entonces ahí vendría también diferentes cosmovisiones que entrarían en choque y que incluso perderíamos la razón final de generar una bancada de tipo legal, o sea, de carácter permanente en este proceso. Algo que la conclusión que nos quedó el jueves pasado, que es una experiencia práctica y que sé que alimenta mucho y enriquece mucho el aspecto práctico, porque es llevar todo esto a un espacio donde vemos a ver cómo empezamos a generar una estrategia para que cumpla su función. La conclusión era, necesitamos fortalecer la argumentación, tener mucho acompañamiento de organizaciones que han venido, llamémoslo, marcando las pautas y marcando una agenda, incluso investigativa en ese sentido, pero que teníamos que trabajar de manera muy conjunta, porque lo que evidenciaba de nuestras intervenciones o las apuestas que habían de incidencia era que habían sido post y no estuvieron tan fuertes en el pre. Y creo que eso también, Pastor Luis y Comisión Mesa de Familia, ustedes tienen una responsabilidad muy grande, porque el proteger la familia, afortunadamente en el país, a pesar de que ha habido todos esos reconocimientos que han querido establecer a nivel vía Corte Constitucional con sentencias o a nivel legal, el artículo 42 de la Carta Política sigue siendo el mismo. El preámbulo de la Constitución sigue invocando a Dios. La Constitución Política sigue reconociendo en su artículo 19 la capacidad de que nosotros podemos creer en la nación. Es decir, tenemos la capacidad de estar en una nación que nos permite y nos respeta nuestra creencia. Y estos son elementos que afortunadamente también permiten que podamos actuar y podamos seguir fundamentando procesos. En el caso, en el Congreso solo conocí esos tres procesos que estamos en seguimiento, y quiero que sepan, ya hicimos la solicitud al Ministerio de Salud, cómo va a abordar o no, cuándo da cumplimiento a las órdenes previstas en la sentencia C055 de convocar tanto de ellos y el legislativo, conformar un proceso, llamémoslo integrado, para establecer los lineamientos de lo que será la política pública para la ejecutabilidad de la sentencia. Incluso en las preguntas que yo le hacía, porque fueron también vía decisión de la Corte en la sentencia C055, también dice la sentencia que el Estado debe promover cuáles acciones se van a realizar para quienes deseen continuar con el proceso de gestación. ¿Y por qué hice énfasis en ese? Porque sé que, llamémoslo, es la puerta, o llamémoslo el camino, la puerta que se abre precisa para que también nosotros podamos entrar con el fundamento que nos caracteriza como hombres y mujeres de fe, en acompañar esas estrategias en las cuales la mamá se quiera practicarse el aborto, si no quiera continuar con todo el proceso de gestación. También va a implicar que el mismo Estado entiende la manera en que tiene que abordar a la mamita que decide continuar con su proceso de gestación. De manera práctica, porque estando allá donde se necesita tomar decisiones prácticas, muchas veces como abogada, ustedes saben, yo soy abogada, si yo me pongo a mirar toda la teoría, de aquí a que yo termine de acordarme la teoría pasa la oportunidad. Aquí son decisiones que se tienen que tomar de manera inmediata, y por eso es muy clave tener espacios en donde dialoguemos, en donde sigamos nosotros abriendo el entendimiento, renovando el entendimiento, comprendiendo conceptos que permiten tener una mayor claridad en mi identidad, que se refleja en lo que yo pongo o lo que yo también intervengo. También es muy clave que estemos muy conectados en todos los procesos que implique, desde el inicio hasta el final. En mi caso, le he pedido a estas organizaciones que estos tres proyectos que ya llegaron a la comisión, que me correspondieron como ponente, no como coordinadora ponente, como ponente yo puedo pedir los conceptos, presentar proposiciones modificatorias, puedo incluso solicitar el archivo. He pedido el acompañamiento a organizaciones como ustedes,
para que en el contexto colombiano nos permitan por lo menos hacer, yo lo entiendo el contrapeso, porque viene toda una locomotora, ¿no? Viene la bola de nieve imponiendo, pero ¡pam! Llega el contrapeso y tiene que ser un contrapeso estratégico, no simplemente reactivo, sino estratégico para lo que llamamos coloquialmente ir archivando y que los temas vayan perdiendo fuerza. Pero sí nos corresponde también tener los escenarios para que nuestros temas tomen fuerza, y no se va a lograr tener fuerza simplemente porque haya un buen concepto técnico o haya un buen proceso argumentativo de manera técnico-legal, sino tiene que haber todo un componente sectorial, es decir, tiene que haber un componente de acompañamiento colectivo, y es donde empiezan a jugar, empiezan a tomar sentido la importancia de sentirnos como un colectivo dentro de la misma sociedad colombiana. Así que, Pastor Lucho, pues quise traer como una experiencia, esto es lo práctico, esto es lo que yo he tenido que vivir el día a día, y por eso desde el momento que tuve la oportunidad de conocerlos a ustedes, de conocer al concilio, yo pedí mucho apoyo en temas como la familia, en temas como este tema, Jessy, que desde el primer día lo he dicho, cómo empezar a rescatar de nuevo la importancia del derecho natural, que con esta positivización del Estado también lo que hizo fue cercenar los fundamentos claves de una nación, la iglesia, la familia, bueno, elementos importantes para nosotros. Entonces, Pastor, en ese sentido, quise hacer la intervención muy práctica, contándole, esta es la vivencia real, estamos allá, no es cómo sería lo ideal, no, esta es la vivencia real, y en la vivencia real estos desafíos tenemos y estos vacíos evidenciamos, que sé que también hace parte de los diálogos, de esta construcción de diálogos, porque en estos diálogos no solo, como les digo, se fundamenta, se consolida el fundamento, pero también nos permite ser más asertivos de la manera en que podemos intervenir, máxime cuando está generándose un despertar en el mismo sector, en las mismas iglesias y mujeres de fe, sobre la manera en que podemos también entrar a dar un contrapeso, incluso a aportar de una manera estratégica y propositiva en todas las decisiones que el Estado está tomando, porque las decisiones del Estado son de aplicación para toda la ciudadanía. Muchas gracias, Pastor Luchito. Muchas gracias, doctora Lorena. De una manera muy clara, pero también muy práctica, nos está exponiendo todo lo que está vivenciando. Antes de dar continuidad a la tercera conferencia, si nos permite, yo creo que es oportuno en este momento tener un momento de oración por usted, por todo lo que Dios le ha puesto allí al frente. Está en ese primer nivel en el Señor, para que junto con esta bancada Provida podamos seguir avanzando, como usted lo dijo, de una manera propositiva, que esa puerta se abra, y de una manera estratégica seguir avanzando. Yo le voy a pedir el favor a Catalina Moscoso, si nos puede, está Catalina Moscoso, yo la vi hace poco. Catalina, ¿estás por allí? Catalina Moscoso, ¿me oyes? O parece ser que no está disponible en este momento. Bueno, pero si queremos orar por usted. ¿Tú puedes darle micrófono a Catalina, por favor? Abrirle el micrófono. Sí, señor. Porfa, para que oremos por la doctora Lorena y toda la bancada Provida, y que avance toda esta bancada conquistando, proponiendo y identificando esas estrategias que el Señor le está dando, porque ya las tienen y están unidos en este momento. Gloria a Dios por todos esos congresistas. Adelante, Catalina, si tienes en este momento sonido. Ay, mami, ¿será que...? Catalina. ¿Será que Catalina, de verdad él le afecta tanto? Ay, pues yo como David lo veo como tanta... Catalina. Ya está autorizada. Ella está autorizada para abrir el micrófono. Catalina, ya puedes abrir el micrófono. Adelante. Ok. Bueno, Catalina en este momento de pronto tiene inconveniente. ¿Qué tal, Liliana, tú misma, porfa? Orando, porfa, por la doctora Lorena y toda la bancada Provida,
y con las estrategias propositivas. Gracias. Adelante. Ok. Amado Padre, Señor, te damos gracias por lo que nos ha compartido la doctora, Señor, y la queremos y la necesitamos delante tuyo, para que tú le des las estrategias y las alianzas, Señor, las alianzas estratégicas gubernamentales que se necesitan en el Congreso, en el Senado, para tomar las decisiones. Perdón, dicen que no se escucha, Pastor Lucho. ¿Sí se escucha? Se escucha muy bajito, Lilia. Sí, muy bajito. Ok, ahora. Ahora sí, ahora sí. Bueno, amado Padre, Señor, presentamos a la senadora Lorena Ríos para que tú le des las estrategias, Señor, las alianzas que ella necesita en este momento en el Senado. Padre, esa afiliación que necesita del grupo para poder hacer un cambio en la estructura legal que tú has puesto en las manos de ella, Señor, en los proyectos. Dale visión, Padre, dale respaldo, Señor, que sea esa voz sonante, Padre, y que sea también una voz ejecutora, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo. Amén. Gracias, Pastor Lucho. Ya está Lina. Cata está, porque a Cata le pidió un proyecto. Cata, estoy haciendo con nosotros. Estoy pidiendo conceptos técnicos y está envolviéndose. Las mismas prácticas, son las herramientas, las estoy usando que es el tema que te Gracias, doctora Lorena. Gracias. Vale. Y hoy, Pastor Lucho, solo para cerrar, Pastor Lucho, hoy voy a ser parte de la Comisión Legal de la Mujer. Somos 21, son 18 feministas. Wow. Y somos 3 no promotoras progresistas. Entonces, bueno, retos interesantes, pero lo que ustedes nos enseñen, lo que ustedes también en la práctica nos puedan fortalecer, bienvenido es. Vale. Cuente con nosotros y vamos a seguir orando por usted. Muchas gracias por toda la exposición y presentarnos de esa manera tan clara todo lo que está viviendo en apenas 40 días, desde el 20 de julio. Entonces, estás ahí con las botas puestas y creyendo al Señor. Y seguimos orando por ustedes. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Damos la continuación a la tercera conferencia en este momento y damos la bienvenida a la doctora Margarita Rey, que nos estuvo acompañando el 27 de julio en el diálogo anterior. Y hay una pregunta que se viene respondiendo y ya se abordó de una manera muy especial. ¿Son los derechos humanos nuestros aliados? Ya se ha venido respondiendo desde el diálogo anterior con las 3 conferencias que hubo en ese entonces, pero también hoy continuamos escuchando a la doctora Jessica, a la doctora Lorena, y qué bueno que Margarita en este momento se dispone. Hay una palabra que va a darle continuidad a lo que expuso hace un poco más de un mes. Y yo quiero presentarles a la doctora, que ella es abogada egresada de la Universidad Externado de Colombia, cuenta con maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de American University y Derecho Penal Internacional de la Universidad Granada de España. Actualmente es experta por Colombia ante el mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención de Belén do Pará en la OEA y miembro de la Academia Colombiana de Derecho Internacional. Margarita ha sido una diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores en Colombia. Se desempeñó como jefe de delegación en múltiples foros internacionales de derechos humanos. Mucho más que decir de Margarita, pero queremos escucharle y ten paz, tómate ahí un buen cafecito, una aromática y que tengamos el corazón abierto y muy receptivos a lo que el Señor nos va a dar a través de Margarita. Nuevamente, gracias Margarita por estar con nosotros. Adelante. Bueno, gracias Pastor. Muy buenas noches a todos. Les extiendo un saludo muy cariñoso y muy respetuoso. Sé que cada una de las personas que están aquí reunidas representa familias, hogares, niños,
niñas, y para mí es un privilegio poder compartir con ustedes, pero también una importante responsabilidad para transmitir de manera correcta lo que hoy nosotros estamos necesitando como pueblo del Señor. Hemos venido trabajando en unos diálogos donde hemos, como se inició esta conferencia del día de hoy, este diálogo, donde mis queridas compañeras de diálogo, la senadora y la doctora Jessica, han estado hablando de, primero, todo este tema de los derechos que están desconfigurando lo que es el derecho internacional y al mismo tiempo yendo en contra de la cosmovisión bíblica, pero al mismo tiempo de cómo existe la necesidad de contrarrestar estas estrategias de este lobby que viene como una aplanadora, como dice la senadora. Y ahora nosotros tenemos que empezar a analizar este contexto. Hay una pregunta que se ha venido haciendo en relación con los derechos humanos y yo entiendo de alguna manera que el pueblo del Padre pueda tener alguna aversión al tema de derechos humanos. Y quiero un poco retomar algo de lo que estuvimos hablando en el escenario pasado, con el propósito de decir que si bien los derechos humanos han sido instrumentalizados, han sido utilizados como una herramienta para que hoy no solamente el derecho internacional público, el derecho internacional que rige las relaciones entre estados y organizaciones y estados y de personas se esté erosionando y al mismo tiempo ir en contra de la cosmovisión bíblica, quiero decirles que los derechos humanos también pueden ser nuestros aliados. Son una herramienta, depende de quién la utilice y cómo la utilice y cuáles son los propósitos que tiene. En este sentido, quiero recordar rápidamente cómo nosotros como pueblo, en el ejercicio político de nuestra fe, nosotros hemos contribuido al desarrollo de los derechos humanos y de alguna manera nos hemos dejado robar, nos hemos dejado quitar el crédito por estas organizaciones progresistas y tener muy claro que hemos avanzado y que han sido muchas de nuestro pueblo, iglesias, confederaciones que han aportado a este desarrollo. La vez pasada hablábamos rápidamente del movimiento de los derechos civiles en 1960 en los Estados Unidos, en estas décadas, en cabeza del reverendo Martin Luther King. También estuvimos hablando muy puntualmente que los derechos políticos de las mujeres nacieron en una iglesia metodista y que en esta iglesia se apoyó la creación de la Declaración de Séneca, que es el manifiesto donde se empiezan a generar los derechos políticos de las mujeres. A las feministas se les olvida que estos aportes, el avance de los civiles en los Estados Unidos, que impactó no solamente a los Estados Unidos, sino a Sudáfrica y varios países en el mundo, sino también el avance de los derechos políticos de la mujer. Asimismo, también vimos muy rápidamente, quiero recordarles, la importancia del ejercicio político de nuestra fe en medio de las dictaduras. Somos nosotros, el pueblo del Eterno, el pueblo del Dios vivo, del Dios de Israel, el que ha puesto de alguna manera una barrera en contra de los abusos de la dictadura. No vayamos tan lejos, hoy lo estamos viviendo. No tenemos que ir a la historia para recordar que el ejercicio político de nuestra fe bíblica ha traído una defensa de los derechos humanos en medio de la dictadura. Por alguna razón, hoy Daniel Ortega está persiguiendo a la iglesia católica y la iglesia cristiana, cerrando todos los sitios de culto, acabando con todas las emisoras y adicionalmente poniendo presos a todos sus líderes. Hace 2 años, un pastor cristiano fue incinerado con toda su familia, 9 miembros murieron ahí. Entonces, nosotros tenemos que reivindicar este ejercicio político de nuestra fe y tener claro que nosotros hemos aportado a este movimiento y hemos aportado desde las perspectivas, no solamente bíblicas, sino las perspectivas del derecho. Hemos sido respetuosos en la creación y la gestación de esos derechos. Ahora bien, esta noche vamos a hablar un poco y yo cuando estábamos preparando este tema con el pastor y con el equipo de trabajo, les decía que pues necesitaba que oraran por mí
porque voy a abordar un tema que, si bien es un tema jurídico, la intención que hay de este equipo de trabajo es poder transmitir de manera muy sencilla cómo nosotros podemos proteger la familia en medio de este avance de los pseudoderechos y en medio de esta agenda progresista que es supremamente agresiva y que su bandera es la tolerancia, pero en sí no son capaces de tolerarlo nada. Entonces voy a compartir mi pantalla, voy a ir despacio y vamos a empezar a hablar sobre estos temas. ¿Ahí están viendo la pantalla? Muy bien. Sí, sí lo estamos viendo. Ok. Sí, señora. Listo, dame un momento que yo la perdí. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a proteger a la familia? Lo primero que tenemos que hacer es que nosotros tenemos que reconocer que estamos bajo ataque. El concepto de la familia tradicional, el concepto de la familia bíblica, hoy está bajo ataque. Y en este orden de ideas, como pueblo, no solamente desde el punto de vista del liderazgo eclesiástico, sino también la base de la iglesia, tiene que entender que hoy estamos bajo un ataque inclemente por parte de una agenda arrolladora que se ha venido gestando no ahora, sino desde hace mucho tiempo y que hoy está recogiendo sus frutos. Y como consecuencia de este reconocimiento de que la familia está bajo ataque, debemos ser coherentes y debemos tomar acción. Debemos tomar acción para contrarrestar ese ataque. Ahora bien, ¿por qué quieren acabar con la familia? Ya vamos a mirar un poco el concepto secular, el concepto desde el punto de vista del derecho a la familia, pero también un concepto cristiano, desde la teología cristiana, que me llamó mucho la atención. Nosotros debemos entender que en este tiempo se quiere acabar con el núcleo familiar y la agenda progresista tiene sus focos en los niños, en las mujeres y en los hombres. Es decir, en el padre, en los hijos varones, en las mujeres madres y en las hijas. En ese sentido, quieren acabar con la niñez. Claro, por una sencilla razón, porque si tú acabas con la niñez, dejas a un niño absolutamente vulnerable y manipulable y manejable y queda al arbitrio de un sistema. ¿Por qué quieren acabar con la mujer? Porque la mujer es el sostén de la familia, tal como lo dice la propia palabra, que la mujer sabia edifica su casa. Entonces, la columna vertebral del hogar es la mujer. Por eso la agenda feminista se ha levantado a establecer, a querer desarrollar en la conciencia de las mujeres que han sido víctimas de opresión por parte de la familia, por parte del esposo, que en este momento solamente la han concebido para tener hijos y para reproducirse, y bueno, todo esto que ya conocemos, para acabar con esa posición y ese rol de madre y de esposa que tiene en la casa. Y al hombre quiere que se avergüence de su masculinidad, que se vuelva eliminado, que se sienta culpable no solamente por ser hombre, sino por todo lo que han hecho los hombres que han agredido mujeres. Esto lo podemos ir identificando y a niños en el tema de toda la agenda de género. Entonces lo podemos ir identificando cómo la agenda abortista ataca a la mujer y ataca a los niños, porque no solamente se pierde una vida, se pierden dos vidas, como todos aquí lo sabemos. Una mujer después de un aborto queda absolutamente destruida. Tengo una amiga muy querida que pasó por una experiencia de estas y me dice, yo quedé muerta en esa camilla hace muchísimos años, hasta que yo conocí a mi Salvador, a ese Mesías. Yo realmente pude resucitar de esa muerte que yo misma me provoqué en esa camilla. La mujer queda totalmente vulnerable psicológica y espiritual y emocionalmente. Ahora bien, vamos a ver un poco los fundamentos de ese ataque. ¿Ustedes pueden ver la pantalla? Ok, voy a ver porque no me está moviendo. Ok, vamos a ver un poco, vamos a ver los fundamentos de ese ataque. Los fundamentos los tenemos en el manifiesto comunista, Marx,
Engels. La familia burguesa desaparece por sí misma y con la desaparición de su complemento, ambas desaparecen con la desaparición del capital. Noel Chase encara el querer abolir la explotación de los niños por sus padres. Miren cómo comenzó eso, mostrando que los padres estaban explotando a los niños. Noel Chase encara el querer abolir las relaciones más queridas, sustituyéndolas a la educación doméstica con la educación social, con la educación que ellos dicen, o sea, no nos sirve la educación de casa, nos sirve una educación social. ¿Para qué? Ahora vamos a ver a Alexandra Kotalin. En su libro El comunismo y la familia, dice, la patria comunista alimentará, criará y educará al niño. El Estado de los trabajadores acudirá al auxilio de la familia sustituyéndola gradualmente. O sea, ¿cómo tú vas a auxiliar a alguien si lo pretendes anular, si lo pretendes sustituir? La sociedad será cargo de todas aquellas obligaciones que recaen sobre los padres. En ese mismo libro, esta misma autora dice, el hombre nuevo de nuestra nueva sociedad será moldeado por los jardines socialistas, por las organizaciones socialistas, por los jardines infantiles